vamos a iniciar un espacio destinado a traer luz sobre aspectos que han sido oscuros, no se han entendido o sobre los cuales pueden existir muchas dudas. De todas maneras, todas las noches estamos trayendo palabra de revelación y estamos encendiendo la lámpara que alumbra como la antorcha en lugar oscuro, la palabra profética más segura. Y no es necesario sino poner atención, y muchas dudas han sido y están siendo aclaradas diaria y permanentemente. Pero el espacio que hoy iniciamos está destinado específicamente y exclusivamente a puntos que son como un misterio acerca del cual no se entiende, no se sabe, o se puede tener conjeturas o ideas, pero no una clara certeza. Muy bien, esas son las sencillas reglas del juego. Para empezar, me llegó una pregunta de las que contestamos en nuestro espacio Ampliando tus Horizontes. Una pregunta que, bueno, no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando en el mes de junio, que es el mes del Padre, sino que quien la formula utilizó la palabra Padre para, poder, para poderla presentar. Bueno, eso es un intento válido y con ingenio harás la guerra. Eso está bien. Entonces, pues en vez de dejarla o sencillamente dejarla en un cajón o liquidarla porque no tiene el espacio, no al lugar, entonces, escuchando la pregunta, veo que podría entrar en el espacio de hoy. Entonces voy a pasar la pregunta, ustedes la escuchan y seguramente muchos han compartido esa pregunta. No es de gran trascendencia, pero le hacemos a todas, sin hacer excepción de personas, todas las que están llegando. Muy bien, entonces aquí va, ya la compartimos. Soy Rodrigo Flores de Palmira, Colombia, y mi pregunta es el por qué el Padre, Dios, eh, manda un ángel a que mueva las aguas de Bethesda y el que se meta primero se sana. Y al mismo tiempo está su Hijo Jesús haciendo milagros también, porque hay dos manifestaciones de Dios en ese tiempo de Israel antiguo. Bueno, la primera parte de esta pregunta nos dice que por qué hay dos manifestaciones diferentes simultáneamente, que por qué Dios envía un ángel y también Dios envía a su Hijo. O sea, si envía el ángel, pues dele descanso al Hijo, y si envía al Hijo, pues dele descanso al ángel. ¿Por qué están allí? Bueno, entonces, como primera medida, se está haciendo ya un prejuicio, porque el que sea un ángel
enviado por Dios para mover las aguas y traer sanidad, no es ya de suyo un prejuicio. Ese es lo primero, porque forma parte de la historia, del mito, de la leyenda, de la tradición. El pueblo de Israel era un pueblo muy religioso y adicionalmente era un pueblo dado a todo lo que fuera espiritualizar las cosas, no importa que fuera contrario a las enseñanzas de Dios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que empezar a ver allí. Claro, antes de eso, pero eso sí no le corresponde a nadie, el versículo 3b y el cuarto de esa porción que ustedes ven en las escrituras son lo que se denominan textos espurios, o sea, son añadiduras que posteriores al texto original fueron insertadas por escribas que querían perfeccionar el Evangelio, pegarle una pulida y complementarlo. Entonces hay muchos textos en este Evangelio de Juan y en el de Marcos, bueno, en todas las escrituras hay una cantidad de palabras, pero bueno, gracias a Dios todas están identificadas. Inclusive algunas ediciones las escriben con una letra un poco diferente. Puede ser tu misma Biblia y la vas a ver. Pero vamos a jugar con las reglas que nos pongan y ahí está. Ahí está impreso en el papel. Bueno, independientemente de que sea espurio o no, vamos a mirar. Primero, vamos a hacer de cuenta que el ángel es un ángel de Dios. El método es un método de Dios y que así es. Bueno, entonces, no sería extraño si Dios quisiera hacerlo, en el sentido que no sería la primera vez que hay acciones o ministraciones o ministerios simultáneamente y paralelamente. Un ejemplo clásico es el rey Saúl, que es ungido de Dios por el profeta Samuel como rey de Israel, y simultáneamente está David, ungido de Dios por el mismo profeta Samuel y también rey de Israel. Pero Israel no tenía sino un rey, pero había dos ungidos. La palabra en hebreo, Mashiach. En nuestro español, Mesías. El Mesías era Saúl, pero como había sido desechado, Dios ungió y había otro ungido, otro Mashiach, que era David. Muy bien, simultáneamente coexisten. Inclusive en relatos está uno en una cueva escondido y el otro llega, o sea, Saúl llega a defecar en esa cueva y Saúl no se da cuenta que David está a sus espaldas con su espada. Podía haberlo matado allí, pero David era respetuoso de la unción de Dios y dice: mis manos no tocarán al ungido de Dios. Y así fue. Por eso Dios exalta tanto a David como rey, como persona, y su reinado fue ponderado y tipificado como ejemplo. Muy bien, el punto es, no sería la primera vez. Nosotros encontramos ministerios tan diferentes como Juan el Bautista y Jesús encontrándose en el río Jordán, y el uno representa la ley,
la ley y los profetas, que fueron hasta Juan, y el otro, la gracia y la verdad. Entonces, están representando los dos pactos, están representando los dos testamentos, digámoslo así, para que todos podamos entender. Y ahí están. Eso en el supuesto que, como decía, que Dios envía ese ángel. Pero les voy a mostrar por qué tenemos serias dudas de que así sea. Herodes el Grande, el mismo que reconstruye y magnifica el templo de Jerusalén, es un hombre que es proclive a los intereses de Roma y que le sirve a Roma con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Él se jacta de tener una cultura greco-romana y durante los 40 años de su reinado, que son precisamente los que alcanzan el periodo en que aparece el nacimiento de Jesús de Nazaret, él irrita al pueblo de Israel, al pueblo judío, sobre todo al pueblo religioso, de muchas maneras, porque sus hábitos y su cultura no es judaica, sino es greco-romana. En los palacios de él y en todas sus casas lujosas para huéspedes, siempre estaban ocupados por filósofos griegos, por artistas, palabreros, teatreros, etc. Él había aprendido pues, de la filosofía del famoso Mecenas, que era un patrocinador del arte y la cultura antigua. Entonces, Herodes construye, claro, el templo porque necesita congraciarse con los judíos, pero construye los baños romanos, el puerto en Cesarea, construye un gran teatro, un centro, una especie de coliseo deportivo, un escenario deportivo, un hipódromo. Imagínese usted, en Jerusalén, claro. La fortaleza de Masada, famosa por la historia, ustedes la conocen. El templo de Herodión en las afueras de Jerusalén. Herodión, pues, por el nombre en homenaje a él mismo. Él no es de una genealogía israelita propiamente dicha. Su madre es árabe y su padre es de Edom. Entonces, por todo eso, tenía mucha resistencia por parte de los judíos, resistencia religiosa y resistencia política por parte de los celotes. Entonces, él creía firmemente y admiraba la literatura, la cultura de grecorromana. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el paralítico de Betesda? Bueno, pues él instauró todo el sistema de aguas al estilo romano para poder surtir de aguas la ciudad. Entonces, posiblemente el pozo de Betesda, posiblemente, no necesariamente, tenía agua termal y era un pozo, uno de los 400 pozos que
eran lugares de salud, de sanidad, pero a la vez lugar de culto. Se llamaban asclepiones. Los asclepiones eran dispensadores de gracia, de la gracia del gran dios Asclepio, hijo de Apolo, y de salud, que era su especialidad, porque pues, como ustedes saben, los dioses tenían sus distintas especialidades. Bien, no estamos estudiando teología, sino mirando el punto. La fortaleza de Antonia, por ejemplo, es la más famosa de las obras de Herodes. Acabo de recordar que no la he mencionado. Seguramente Jesús mismo estuvo bajo el techo de la fortaleza de Antonia. Eso que dice el pretorio, donde Pilatos juzgó a Jesús, es donde, en una fortaleza para la guardia pretoriana de los ejércitos romanos. Y bueno, mucha obra. Entonces, lo que la pregunta contiene es la creencia. La persona que pregunta, y mucha gente cree que Israel y por ende Jerusalén son lugares santos de piedad y de devoción al único Dios verdadero. No, nada más lejos de la realidad. Entonces, bueno, pues esto es lo que está sucediendo en esos días, y hay documentos de historiadores y de apologistas de la iglesia que nos regalan esta documentación de lo que estamos hablando ahora. Entonces, el movimiento de las aguas pues podía ser el borbotar del agua caliente, como el geyser, o como muchísimos lugares de agua termal. Y entonces, pues como todos saben, el agua termal es salutífera para una cantidad de males y dolencias. Y ya la gente mueve sus leyendas, que solo el que primero se meta es el que se sana, etcétera, etcétera. Esto ya son, bueno, añadiduras. Entonces, Asclepio, de donde viene el famoso caduceo. Asclepio es para Grecia, Esculapio para Roma. Tiene la vara o el caduceo de Hermes, según los griegos, y de Mercurio, según los romanos. Es una vara donde la serpiente está allí enroscada. Una serpiente, dos serpientes, ustedes la han visto en el emblema, logosímbolo de la medicina, casi que reconocido a nivel mundial, es eso, el caduceo. Esa es una vara que tiene distintas representaciones, y en todas las culturas del mundo encontramos nosotros pues la vara y la serpiente. Moisés tenía una vara que se convertía en serpiente, y tomaba la serpiente y se convertía en vara. La vara de la autoridad, etcétera, etcétera. Jesús mismo se identifica con eso, diciendo pues que así como la serpiente fue levantada en el desierto, está haciendo referencia a Neustán, la famosa cosa de cobre, que fue una serpiente que Dios mandó hacer en bronce bruñido, para que todo aquel que viera el resplandecer de esa serpiente fuera sanado. Fíjense que siempre tiene que ver con la salud. Fuera sanado del veneno de las serpientes y que nada le hiciera daño. Entonces se levantaba la serpiente y el que la veía se sanaba. Jesús dijo que él iba a ser levantado en una vara como la serpiente, haciendo referencia a su crucifixión en el monte de la Calavera. Entonces,
Bueno, todo eso es la cultura de la mitología grecorromana y construyeron todas estas obras y el propio estanque de Bethesda fue encontrado por un arqueólogo alemán llamado Konrad Schick en 1880. Y ahí estaba con sus 5 pórticos, tal como lo está escrito, en piedra. Es de hechura y arquitectura totalmente romana, pues por supuesto con la influencia griega, porque los romanos conquistan militarmente a Grecia, pero Grecia leudó culturalmente al mundo entero. Entonces ya vamos viendo que es un lugar donde van gentes a sanarse. Y vamos ahora a mirar brevemente el relato para contextualizar lo que estamos hablando. Juan capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es importante aclarar que los ángeles no son potestativos ni exclusivos de la cultura judía. Muchos siglos antes de que existiera Israel, ya existían ángeles en otras culturas y en otras latitudes. Cierro paréntesis. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Abro paréntesis. 38 años es igual al número de años en que nos hemos congregado físicamente. Esto es, desde el 24 de septiembre del 78 al 24 de septiembre del 90 y después del 24 de marzo del 94 al 24 de marzo del 2020. Entonces, desde el principio, desde nuestra primera reunión hasta el tiempo de la pandemia, son 38 años de reunión. Cierro paréntesis. Bueno, hay casualidades de la vida. Continúo leyendo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Muy bien. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Sabía que iban a condenar a Jesús por ese hecho. Y esa fue la gratitud del paralítico de Bethesda. Lo acusó ante los judíos. ¿Quién fue el que
estaba enseñándote a violar el día de reposo. Dijo, no, no sé, no sé. Pero cuando ya Jesús se le presenta, lo identifica y lo acusa. Pero Jesús le dice, has sido sanado, no peques más. ¿A qué pecado se está refiriendo? Si era paralítico hace 38 años. No peques más. ¿Por qué? Porque estaba buscando en un Shabbat la sanidad en un lugar que no era la provisión de Dios. Por eso Jesús no lo dejó meter al agua. Jesús lo sanó ahí. Si este fuera un lugar donde la bendición de Dios estuviera por medio de un ángel, Jesús le dice, métete, así sea de segundo o de tercero. Tienes mi palabra de que te vas a sanar. Y él se mete con esa credencial y se sana. Pero Jesús no lo dejó meter al agua. Le preguntó que si quería ser sano y le dijo, tome su lecho y ande de aquí, salga de aquí. Y Jesús también se apartó de aquel lugar. Muy bien, ese es egneu, es la palabra de, de retirarse, de apartarse de ese lugar. Bueno, entonces, muy bien, este es para mostrar que Jesús está reprochándole al hombre o advirtiéndole que no peque más, o sea, no siga con esas costumbres, no sea que le venga alguna cosa peor, le advirtió. Unas líneas más adelante encontramos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 9, que el Señor Jesús está sanando a un ciego de nacimiento. Es el mismo ciego del cual preguntan los discípulos si nació ciego por pecados de él o de los papás. Jesús no dijo, ¿cómo así pecados de él? ¿Cuándo pecaría? Si no es que nació ciego. No, sino que les dijo, no, no es por sus pecados ni por los pecados de los padres, sino que para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique con esto. Ese ciego, el Señor preparó con su saliva, preparó un poco de lodo con la tierra y lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ese es otro estanque. ¿Por qué no lo mandaba al de Betesda, que ya tenía ángel incorporado y era un estanque especializado en sanidades? No, nótase entonces que tenemos muchos argumentos para pensar seriamente que este era un centro de como un pequeño santuario dedicado a ese Dios de la salud. Es el padre de Asclepio, es el padre de Panacea, que como su nombre lo indica, médicamente todavía se usa el término, y de Higia, de donde viene la palabra higiene, que son las cosas que se recomiendan para la salud, y su caduceo, que hasta el día de hoy sigue siendo el logosímbolo de la medicina. Muy bien, es así por encima las cosas, pero suficiente ilustración para poder contestar que no podemos decir que el Padre Dios enviaba a ese ángel a mover las aguas. No, ni siquiera hay confianza en esas dos líneas que están añadidas allí. Pero aunque estuvieran, podemos escudriñar las Escrituras juiciosamente, como lo acabamos de hacer, y encontrar la luz suficiente para alumbrar. Entonces, bueno, es un pequeño paso. Trabajaremos cosas más amplias, más profundas. Este es algo sencillo, pero podemos ver cómo vamos a trabajar aclarando, alumbrando, descifrando todos los misterios y las grandes inquietudes de los que escudriñan, estudian
indagan en la palabra. Entonces, todo el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, no debe quedar nada ahí en lo oculto, porque Dios es luz. Muy bien, entonces concluimos así nuestro primer espacio y esperemos que sea de bendición para todos, especialmente para los amantes escudriñadores de la palabra. Y a los que no, pues de pronto les despierta el deseo de estudiar, de inquirir, indagar. Entonces, adelante. Bienvenidos a maravilloso escenario de la palabra que es viva y eficaz. Feliz noche para todos.